Bienvenidos a Conversaciones de Perfil, un espacio de encuentro de Renaissance Clinic donde vamos a conversar con personas que se atrevieron a dar el paso y se operaron de nariz. Vamos a conocer sus motivaciones, cómo ha sido su evolución, por qué se operaron. Acompáñennos. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Conversaciones de Perfil. Hoy día tenemos una invitada muy interesante con una historia muy enriquecedora. Ella es una paciente que se operó con nosotros hace ya más de un año. Ella se había operado previamente y además es TENS, o sea, es del área de la salud. Bienvenida, Katy, y muchas gracias por estar con nosotros hoy. Hola, muchas gracias por invitarme, me siento muy halagada de que me hayan considerado. Linda. Sí, y en realidad, doctora, bueno, usted sabe, yo tuve una cirugía previa, la Sí. cual fue estética. Perfecto, eso fue el 2018, 2018 fue Perfecto. Justo previo a la pandemia. Sí, pues te donde tocó justo la claro, pandemia. que venía después la mascarilla, o sea, mi cirugía en realidad no sirvió de mucho, porque era estética. No como con usted, que usted llegué por otra razón. Y bueno, la mascarilla, lo que contiene la mascarilla, porque igual yo trabajé mucho tiempo en pandemia, hasta 36 horas 36 horas 36 seguidas. seguidas, Una pero locura, Katy. era una locura, porque en realidad compañeras estaban enfermas, había que cubrir todo eso, así que... Y eso también llevó a usar mascarilla, y la mascarilla desprende unos pelitos, Sí, los claro. cuales se introducen. Entonces, a las finales, después, posterior, ya cuando nos sacamos la mascarilla, yo tenía la duda si era producto de la mascarilla o en realidad tenía una alergia, porque empecé a respirar muy mal. Perfecto. A todo esto, debo decirle que en la primera cirugía yo no me cuidé nada porque no hubo una indicación del médico y yo ignorante total en el tema. Mi primera cirugía fue porque tenía la nariz muy ancha. Perfecto. De hecho, me cortaron aleta nasal y me rebajaron acá un poco. Y como no me cuidé, yo a la semana ya estaba haciendo deporte, No. yo me agachaba como fuera. O sea, no tuviste indicaciones No tuve de indicación. cuidado postoperatorio. Nada. Y lo peor, el primer día, porque en esa cirugía yo usé tapones. Y el primer día me saqué los tapones. No, pero Al tiro. Katy, por Dios, solamente ¿te lo sacaste tú sola? No, con ayuda del médico, porque le dije que no podía respirar y él me lo sacó y me quedé solamente con el yeso. Así que estuvieron los 7 días de yeso. Yo posterior a esto encontré que la nariz quedó hermosa, pues, pero yo no tuve ni un cuidado previo ni post. Ya. Entonces se me desvió el tabique. Por razones obvias, me saqué el tapón y eso estaba súper frágil. Se me desvió el tabique y empecé con problemas ya en el 2024. Yo te 25. conocí a ti el 2025. El Ahí 25. llegaste por primera vez acá conmigo. Y yo me acuerdo que tú mencionaste que estabas muy desesperada. Yo Sí. recuerdo algo que lo tengo anotado como muy, muy, muy objetivo. Tú me decías que para poder tenías que comer con boca abierta. Sí. Porque para poder comer y respirar tenías que tener la boca abierta porque no respirabas nada por nariz. Sí. ¿Tú cómo viviste toda esa situación? ¿Cómo te fuiste dando cuenta que tenías esta obstrucción nasal tan importante? Doctora, bueno, en realidad yo no pensé que era una obstrucción nasal, yo pensé que era solo alergia, pero ya esto me empezó a causar problema en el diario, que yo a usted se lo dije, yo en mi trabajo ya empecé a comer sola porque yo tenía que comer con la boca abierta, igual es desagradable para el resto de las personas. Sí, pues. Así Sí. que dormía muy mal y bueno, en la casa mi hijo ya empezaba a decirme que cuando yo respiraba sonaba igual que una turbina, o sea, igual debe ser molesto para el entorno, porque, Bueno, sí. ¿me entiendes? O sea, para que tu hijo te diga eso también, y ellos me decían, por favor, vete. Y así fue como yo noté, porque ya me empezó a causar un problema social, o sea, yo ya no quería comer con nadie, ni siquiera con los de mi familia, o sea, a ese extremo. O sea, realmente tenías, yo me acuerdo que cuando llegaste a mí, tenías además el tema estético del que vamos a hablar después, pero Sí. un tema de obstrucción nasal que era muy severa. Era severo, doctora. Y los exámenes revelaron que era así, pues tenías una desviación de tabique, los cornetes grandes, qué sé yo, Sí. y todo eso.
Sí, doctora, pero también está la otra parte que cuando usted me mandó a hacer un examen, no recuerdo cómo se llama, ese examen a uno primero la inhalan y La después, rinomanometría. ya esa. Sí. Y resulta que el examen estaba pésimo. Mm. Cuando me pusieron el inhalador nasal, yo sentía que respiraba fabuloso, Fuiste feliz. pero así todo Respirabas mal. respiraba mal porque Sí. el examen dio un resultado pésimo, o sea, ni con todo lo que me pusieron yo llegué a una respiración normal. Entonces ahí me di cuenta que estaba mal, mal, mal. Y de ahí, ¿cómo llegué a usted? Entre mi desesperación. ¿Por qué llegaste a nosotros? Porque una persona, y te lo pregunto porque lo he visto en muchos pacientes, que ya se ha operado previamente y tuvo una experiencia que no fue del 100% positiva, ¿cómo tomas la decisión de llegar a operarte de nuevo y por qué con nosotros? Ya, primero, la decisión, la primera fue por estética. Ahora era una necesidad de vida, Perfecto. porque socialmente ya me estaba afectando. Yo ya no estaba saliendo porque me daba vergüenza. O si salía no podía comer, era desagradable. ¿Y cómo llegué a usted? Usted me apareció un día en Face. Sí. Sí, lo que pasa es que empecé a ver y justo aparece una foto de una persona conocida mía, una compañera de trabajo. No te puedo creer. Claro. Entonces ya, yo lo asimilé y eso le saqué un pantallazo, por si usted no me aparecía más, y fui donde mi compañera y le pregunté, ¿eres tú? Y ella me dice sí, y ella me empezó a hablar de que ella había estudiado muchos otorrinos y entre muchos, y no son menos, que son más de 8, llegó a usted. Entonces ella me la recomendaba al 100%. Yo igual, al principio, ¿para qué le voy a negar? Igual sentía un poquito de miedo porque Lógico, siempre yo hay pensaba, miedo con la rinoplastia. no, yo pensaba en el tapón de nuevo, o sea, son 7 días y voy a tener que usarlo porque ahora no es por estética, o sea, va a ser obligación que tengo que usarlo. Eran muchos miedos, pero el miedo era más ese. Y incluso más que al dolor, porque yo decía, bueno, siempre hay buenos medicamentos que me pueden ayudar. Ni siquiera al moretón, era mi miedo al tapón. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia? Tú le tenías miedo al tapón y Sí. al dolor. Sí. Cuéntame cómo fue tu experiencia de obstrucción, o sea, de el tapón tapando la nariz. ¿Cómo fue el postoperatorio? Bueno, en mi caso puntual, porque yo a todo esto yo sufro de bruxismo, así que yo tengo que usar plano en la noche para dormir, claro. Y resulta que con tapón, no, ¿cómo se llama? La silicona. Láminas son los dobles. Las láminas más el plano, yo así todo dormía mucho mejor que antes de la cirugía. Entonces a mí no me afectó nada. ¿Tú podías respirar a través de las láminas de silicona? Sí, aparte que las indicaciones, bueno, aparte cuando uno la operan acá, le dan un bolsito con muchas cosas y dentro de eso está Sí. para limpiar la nariz. Entonces no había problema. Yo le digo que yo respiraba mucho mejor con eso, o sea, para que usted vea el nivel de obstrucción nasal que tenía yo pre-cirugía. Pre-cirugía. Claro. Y háblame del dolor. ¿Fue una cirugía dolorosa para ti? Nada. Mire, la cirugía nada y el post tampoco, porque a mí me hablaban, incluso a mí me hablaban de cuando iban a retirar Las láminas. las láminas, pero no las láminas, yo tenía el recuerdo de los tapones, acuérdese que antes usaban tapones. Entonces yo sabía que eso se secaba y al tirarlo dolía. Partamos por eso. Pude respirar bien, que era uno de mis miedos. Sí. Mi otro miedo era cuando lo extrajeran. Ningún problema, cero dolor, Sale porque un a todo esto hasta yo lo saco porque usted hace que uno lo saque, o Sí, sea, efectivamente es así. así de fácil, entonces súper. Y moretones a mí no me quedaron nada y dolor nada, porque en realidad posterior a la cirugía, las indicaciones de acá, hay unos medicamentos que son maravillosos, yo no los conocía. Por ejemplo, si te duele la cabeza te tienes que poner una pastilla bajo la lengua, y si es que me dolió una vez y me la puse bajo la lengua y no fue más. Aparte que yo llevaba el arsenal que ustedes me dieron acá, Sí. ni siquiera yo tuve que comprarlo. Entonces yo llevaba un arsenal que me... Un arsenal. Un arsenal, es que era mucho. Sí. Y con eso yo estuve súper bien. Yo no tuve ningún problema, no tuve dolor. Y lo que sí debo reconocer, que gracias a ustedes yo empecé a cuidar mi piel. Bien. Porque también hubo un... Katy, qué alegría. Sí, Que todo, porque detrás de todo lo que tú estás contando, nosotros hacemos toda una planificación y acompañamiento al paciente exactamente. antes de la cirugía, durante, que obviamente estoy yo con mi equipo quirúrgico, pero después Sí. tenemos un seguimiento y acompañamiento
y tratamos de explicarle al paciente, tú que eres área de la salud, lo captaste pero a fuego, que es el postoperatorio es responsabilidad tuya también, en el sentido de cuidar, Exactamente. a seguir las indicaciones, que te las entregamos escritas, las Sí, conversamos contigo, que te hagas las limpiezas faciales y el cuidado de tu piel en el sí. postoperatorio, que no es solamente por un mes ni 2 meses, o sea, es un cuidado Forever, para siempre. forever, para siempre, tal como dices tú. Y me encanta escucharte porque tú lo captaste y has Sí, tenido el beneficio de lo que significa todo esto. sí. Cuéntame un poquitito cómo fue, siempre hay como tú eres del área de la salud, así que tú has entrado muchas veces a clínicas, etcétera, pero ¿cómo fue tu estancia en pabellón? Siempre hay temor, ¿cómo va a ser? ¿Voy a estar sola? ¿Cómo será esta cuestión? El pabellón lleno de luces. ¿Cómo viviste tú esa experiencia? Tú te habías operado antes de una rino, pero ¿cómo fue esta experiencia? No, esta experiencia fue bacán, porque en realidad cuando yo llego a Pabellón primero, estaban toda la gente que yo conocía. Que estaba usted, estaba la Carlita, Sí, claro. entonces eso igual a uno le da confianza porque fueron las personas previas las que a mí me dijeron lo Tú que iba a conocías pasar, las ya. que yo conocía, entonces eso ya es una seguridad. Escuchar, porque cuando uno llega, uno le dice, mira, vamos a hacer esto, la doctora va a hacer esto, se va a hablar con el equipo, entonces todo lo que a uno le van diciendo, uno lo va viendo, ya nada me asombraba porque todo yo ya lo sabía previamente, que eso es muy bueno Sí. para una tranquilidad mental del paciente y para la seguridad. Bueno, tuve la oportunidad de conocer ahí al anestesista, que es un hombre maravilloso, que me dio la confianza así como al 100% y que ahora vaya a estar bien. Y fue lo último que vi y fue lo primero que cuando abrí los ojos, porque me dijo, ya, estamos listas. Entonces, igual eso fue súper, súper bueno. Estando ahí, a uno le empiezan a preguntar qué siente. Yo sí salí con un poquito de dolor de cabeza y el tratamiento lo pusieron al tiro. Perfecto. Así que a todo lo que me iba pasando, Estabas preparada. y el equipo estaba ahí. El equipo estaba ahí. Y eso es súper bacán, súper bueno. ¿Tú te acuerdas? Yo siempre le digo a los pacientes, antes que te pongan la mascarita para quedarte dormida, que disfrutes la ola, porque es legal y además es súper buena Sí, eso y es estás monitorizada. es verdad. Yo me acuerdo que te dije, trasládate a un lugar maravilloso, Maravilloso. que te encante la playa, el campo, disfruta la ola. ¿Para dónde te fuiste tú mientras te operaban? Yo en realidad fui a una playa. Fuiste a una playa. Pero sabe, doctora, ese es un muy buen método porque yo había tenido cirugía, buena parte de esta, me habían hecho otra cirugía y es increíble que uno despierta de la anestesia con lo último que se quedó. Sí, es verdad. Porque, y por ejemplo, la gente despierta con miedo, despierta agresiva. ¿Por qué? Porque la parte de la anestesia, ellos se van con el temor. En cambio, yo me fui en un lugar tranquilo y yo recuerdo, porque todavía recuerdo cuando desperté yo de esta anestesia, yo en otra he tenido muy malas despertar y acá desperté muy bien y lo único que recuerdo es que yo les daba las gracias y los bendecía, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga, porque me sentía tan bien. Entonces creo que es una súper buena táctica lo que ustedes hacen, eso de antes de poner la anestesia, irse a un lugar tranquilo. Sí, Lo encontré mucho, genial. Sí. Katy, tú integraste en tu vida este cuidado postoperatorio en el fondo de la piel, el skin care. Sí. ¿Qué te estás haciendo ahora? Porque ya ha pasado un año, veo que tienes una piel maravillosa. ¿Te estás haciendo las limpiezas faciales? ¿Estás haciendo algún tipo de cuidado? ¿Qué estás haciendo para cuidar tu piel? Bueno, yo ahora estoy con un Pink Glow, ¿se llama? El Pink Glow. En Pink Glow. Pink Glow son vitaminas, son aminoácidos, son muchas. Que ponen Exacto. bajo la piel, Sí. con una agujita. Con Dermapen. Ya. El Dermapen son pequeñas agujitas que hacen exactamente. perforaciones a una profundidad bien específica que permite que el producto que se coloca penetre. Y te da... Y también me daba susto, doctora, porque todo lo que tenga que ver con aguja a uno le asusta. Sí. Y bueno, voy a hacer un poquito de propaganda, pero en Alma Piel, porque yo allá me atiendo y de verdad que se han portado regio. Las niñas también previo a dicen lo que van a hacer, sí, y van tanteando, mira, está muy fuerte, está bien, entonces bacán. Ellas me explicaron todo, me hicieron el tratamiento, son 3 sesiones las que yo tomé. Perfecto. Voy en la segunda y el sábado, si Dios quiere, voy a hacerme una limpieza profunda entre medio. Maravilloso. Claro, y aparte las mismas niñas de ahí me recomendaron el skincare, que es porque mi piel es grasa. Todas las pieles son distintas. Sí, claro. Entonces mi piel es mala piel para cirugía y si está bien ahora es porque yo me he cuidado, bueno, con las chiquillas de Alma Piel que también ellas me dan tip y me dicen lo que tengo que hacer, me ayudan mucho.
Así que ahora me hago la limpieza y todos los días tengo una rutina de mañana y de noche, la cual no dejo. Y sobre todo, lo más importante que ellas me dicen, independientemente de lo que te hagáis, es el bloqueador solar. Sí, Todos los días. Porque, aunque esté nublado. Aunque esté nublado y aunque esté así, porque yo no tenía idea que estas luces, las luces claro, también dañan. Yo no sí, sabía. Así es. Yo sí he aprendido harto acá. Sí, qué bueno. Así que excelente todo. Y el acompañamiento de ustedes, doctora, porque fue durante y post, después. y hasta el día de hoy. O sea, Sí. piensen, yo ya llevo un año operada. Un año. Y no sé, siento que me veo súper bien. Aparte de respirar bien, lo estético, excelente. ¿Y cómo lo noto? Porque a mí nadie me ha dicho, oye, está ahí opera. Claro, es muy lo natural. Que sí, la gente que no me ha visto hace tiempo lo que me dice es, oye, ¿qué te hiciste? Que te veis distinta, que te veis bonita. ¿Estás buena moza? Sí. Le digo en viudez, no, no, mentira. No, pero en realidad esto. Katy, si tú tuvieras que decirle a una persona X que está con un problema de obstrucción nasal, que no le gusta tanto la forma de su nariz y que tiene miedo a cómo es el postoperatorio, lo que tenías, el temor tuyo, no podía respirar, que me voy a llenar de moretones, que me va a doler, ¿qué le dirías tú en base a tu experiencia? Les diría que eso no pasa, cada experiencia es distinta y quizás a lo mejor gente que se operó antiguamente pudo haberle dolido, porque era mi miedo. Yo me operé en el 2018, que no es hace tanto, y en ese tiempo se usaba taponaje. Ahora todo es distinto, los medicamentos, las técnicas son nuevas, entonces las técnicas al ser nuevas cambia todo. Hay mucho más cuidado de piel. De todo, es un cuidado de todo y es todo menos invasivo. Y al ser menos invasivo es menos doloroso. Y lo otro que yo creo que marca una diferencia tremenda en tu experiencia es el cuidado preoperatorio y postoperatorio, que tú lo hiciste, pero maravilloso. Sí, pero eso es gracias a ustedes, Sí, porque te enseñamos. es distinto que ustedes a mí me digan, haz esto, haz lo otro, pero a mí no se me dijo así, doctora, a mí se me dijo, lo ideal para que esto se mantenga en el tiempo es, por tu calidad de piel, me hablaron con la verdad. Incluso antes de la cirugía usted a mí me dijo, tu piel es difícil, tu piel es gruesa, es dura, es distinta, entonces yo, en base a eso, yo aquí hice una inversión. Sí. Entonces, como hice una inversión, tengo que aprovechar la inversión. Obvio. Y tengo que cuidarla. Lógico. Katy, ¿tú te acuerdas cómo fue cuando recién te sacamos el yeso y cuando te viste al espejo por primera vez? ¿Cómo fue tu reacción al verte? Ay, doctora. Lástima que no tenga la grabación de eso yo, porque fue emocionante. Y no tanto por lo estético, cuando usted me sacó las láminas y el poder respirar, eso que llegara oxígeno al cerebro en mi vida, yo había sentido. Tengo 51 años. Te ves mucho menor. Sí, gracias al acabas de contar. Tengo 51 años, entonces si usted se pone a pensar, desde que uno tiene noción, por lo menos fueron 40 años que quizás yo no respiraba bien, pero yo lo normalicé, o los 50 años, a lo mejor yo nací así, no sé, pero... Es que no tienes punto de referencia. No tengo uno punto no de sabe referencia. Cómo se respira bien. Claro. Sí. Pero ahora sí puedo decir que que llegue oxígeno al cerebro es maravilloso. Es maravilloso. Cuando usted me sacó y yo pude hacer esto, exacto. Es que yo sentía acá cómo llegaba el oxígeno, de verdad que es maravilloso. Y en cuanto al estético, es que yo estoy fascinada, entonces yo estaba muy emocionada. Aguanté mis lágrimas para no ser ridícula nomás, pero yo me acuerdo que tú te emocionaste, me acuerdo de ese momento, y yo te dije, por favor no llores porque vas a congestionar mi nariz. Sí, era lo único que a usted le preocupaba, y yo tratando de contener las lágrimas. Sí, fue así, exactamente. Fue una hermosa, es como volver a nacer. Así fue. Ay, qué bueno. Mi querida Katy, te agradezco infinitamente tu entrevista. Esta conversación ha sido súper enriquecedora. La verdad es que me ha servido mucho a mí también, porque nosotros necesitamos el feedback de nuestros pacientes para saber si lo que estamos haciendo está funcionando o no para ustedes. Sí. Así es que muchas gracias y seguiremos viéndonos. Por supuesto. Muchas gracias por acompañarnos y los invitamos al próximo episodio. Acompáñennos.